Bien, esta semana estuvo el antropólogo José Pablo Baráibar. Él es una eminencia en temas de investigación, ha contribuido a casos como los del esclarecimiento de la muerte de Ciro Castillo, la investigación del caso Pfeffer, ha sido uno de los antropólogos principales y sigue siendo el EPAF, el equipo peruano de antropología forense, con todo su equipo multidisciplinario, quien ha hecho la investigación sobre la Comisión de la Verdad, sobre los muertos, las fosas, la situación de investigación, y ha aportado mucho al informe de la CBR. Él estuvo el día viernes en nuestra ciudad a exclusividad, indignado porque el EPAF sacó un pronunciamiento sobre la resolución que emitió el juez Héctor Añanca en el caso de la joven violada en el distrito de Tate. Él ha precisado que el nuevo Código Procesal Penal no puede ser un instrumento que genere impunidad para situaciones de violación de derechos humanos. Ha precisado que hay una falta de criterio, de especialización y de conocimiento de los magistrados en el cual tendrían que ingresar, y ha mostrado la decisión de que el EPAF ingrese a trabajar, o sea, los forenses empiecen a capacitar a los magistrados para que no hayan resoluciones de ese nivel y no se genere especulaciones. Lo hemos entrevistado y nos precisa cosas contundentes, científicamente, de la investigación realizada en el caso de violación del distrito de Tate. Bien, estamos con el especialista, el antropólogo forense, el doctor José Pablo Baráibar, del equipo peruano de antropología forense. Para nosotros, un destacado, y creo que para el país, por lo que ha destacado especialista, por lo que ha contribuido en las investigaciones sobre la Comisión de la Verdad, una institución que se ha fajado el tema y que permanentemente está siendo vapuleada los resultados del informe por los políticos, pero hoy está en nuestra ciudad y queremos hablar de otro tema. Queremos hablar de la situación, del fallo que se ha dado a razón de la violación ocurrida en el distrito de Tate. Doctor Baráibar, bienvenido a ICA. Usted acaba de dar una conferencia de prensa explicando razones científicos, que son los que se han estado ausentes durante toda esta discusión. ¿Cuáles son los hechos relevantes a los cuales se han omitido en la investigación del caso? Son muchísimos en realidad. Creo yo que la parte más importante es entender que los resultados científicos que el juez ha recibido no ameritan la conclusión que el juez ha obtenido en base a ellos. Yo creo que hay un problema acá de interpretación de resultados, tal vez por falta de conocimiento o desinformación por parte del magistrado, que se podría remediar, ciertamente se podría haber remediado con una consulta tan sencillo como eso. Nosotros presentamos una opinión pericial que aparentemente fue desestimada también para tratar de aclarar estos resultados tan confusos. Hay una cadena de elementos, digamos, que asocian a esto, que no son solamente los resultados, pero son también que van desde el momento del hecho que a la víctima la bañan, le cambian de ropa, que hay prendas de ella, y en particular una prenda íntima que no tiene ni siquiera su ADN, lo cual es imposible, pero cualquier tipo de prenda en contacto directo con la piel tendría que tener el ADN de uno. Y esto hace preguntar, ¿y esa prenda cómo llegó al laboratorio? Es decir, ¿cómo la sustituyeron, la cambiaron, de dónde apareció? O sea, hay temas que tienen que ver con todo el tema de la recolección de la prueba, que es una manera complicada, y luego la parte de los análisis, que es aún más compleja. El tema, la conclusión más importante es lo siguiente, para ponerlo en sencillo, porque el tema es un poquito difícil. El caso tiene varias aristas, ¿no es cierto? Pero acá hay un tema muy importante. Uno es el control del hecho, digamos, el hecho que hay en este caso tantos protagonistas, tantas personas, como se puede demostrar, eso no está en discusión. El tema de la violación como tal tampoco está en discusión, el médico legalmente ha sido establecido, tampoco está en discusión. Y el hecho que el ADN que se ha recuperado en los orificios corporales de la víctima tienen una mezcla de ADNs. Y dentro de esos ADNs mezclados existe el ADN de al menos más de un hombre. Eso está también demostrado sin ningún tipo de problema. Lo que en este caso se está tratando de demostrar es que, si bien todo esto es cierto, las personas supuestamente imputadas no fueron las personas que realizaron este hecho, lo cual es complejo de creer, en la medida en que cómo uno invoca a otra persona u otras personas más de la nada, sin ningún tipo de evidencia. Pues es un tema para los abogados. En lo que concierne el tema de la prueba en sí misma, hay que decir básicamente que los análisis de ADN que se han practicado a la víctima
no incluyen a las muestras de referencia de la víctima. Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo no sé cuál es el ADN de la víctima puro, sin ninguna contaminación, ¿cómo puedo separar las mezclas de ADN que se han encontrado dentro de la víctima? Okay. ¿No? Ese es el punto, ese es punto 1. Y punto 2, las muestras de referencia o supuestas muestras de referencia de los imputados, algunas de ellas presentan muy claramente también una mezcla de ADN, lo que hace pensar que son muestras contaminadas. Y son contaminadas, hay que preguntar, ¿se contaminaron en el laboratorio o se contaminaron porque no fueron muestras de referencia tomadas de los imputados? Doctor, ahora surge una interrogante. ¿Esto tiene una falla de origen? Desde la situación donde se tomaron las muestras, ¿de qué tipo de especialistas estamos hablando? Porque está de por medio del Ministerio Público, los biólogos de reconocimiento médico legal, entonces, ¿es un tema de día a día? Yo creo que sí, yo creo que desgraciadamente sí, hay varias fallas de origen, o sea, hay varias que van desde la recolección de la evidencia, que habría que ver ahí quién, qué, cómo, cuándo, dónde y todo lo demás, y cadena de custodia sobre todo, y luego de los exámenes que se han hecho. Yo no puedo entender hasta ahora por qué no se han incluido aquí las muestras de referencia de la víctima y los imputados como muestras de referencia, que no se tomaron pero no están, o sea, en los exámenes no aparecen, lo cual es un problema serio. Y el otro tema que es más complejo todavía es el hecho de que se han omitido algunas otras pericias, ¿no? Por ejemplo, en casos de violencia sexual, más aún si se presume, sospecha el uso de algún tipo de droga, pues algún hipnótico, lo que fuera en este caso, porque hay una pérdida de conciencia y demás, se suelen hacer exámenes de seguimiento al mes, ¿no? En cabello, sobre todo para ver si se puede encontrar lo que no se encontrara en su momento. Pero en el primer momento no se hizo un screening para drogas, se hizo solamente un examen de alcoholemia. Entonces, ¿por qué no? O sea, hay esas tantas preguntas, ¿por qué es una cosa y no otra, ¿no? Pero ahora, nosotros hemos leído el fallo del juez, la resolución establece de que no hubo un estado de inconsciencia cuando en la reconstrucción, viendo el video, señala que sí. Se presentan dos escenas, una en la Municipalidad de Tate y dos en la casa de Mariela Barahona, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, sin embargo, usted ha señalado algo categórico, la truza de la persona que fue violada, ni siquiera muestra un rezago. No hay ADN, entonces, cosa más, eso ya hace pensar, los escenarios son o que no fue usada, y si no fue usada, cómo llegó a ser analizada, o sea, cómo fue introducida esa prueba. Y el problema es que yo no creo, cómo puede valorar en base a eso nuevamente el juez si hubo inconsciencia o no, cuando sería más bien un tema casi médico-legal, en este caso una valoración más bien médico-legal, el hecho de la inconsciencia o no, y hay creo muchísimos testigos que indican que esta persona definitivamente, o sea, hay una pérdida de memoria, cuando ella básicamente reacciona, siente dolor y por ahí se va a hacer el reconocimiento médico-legal que demuestra que en efecto hubo lo que hubo. Entonces me parece que hay atribuciones básicamente que acá están siendo tomadas sin orden ni concierto, ¿no? Ahora, un elemento que salió en la discusión de la agenda pública fue que el hecho de que la joven había tenido relaciones sexuales, no había violación, el hecho de que no había un dopaje o ni grado de alcohol ni fármacos, tampoco estaba en estado de inconsciencia, tratar de distorsionar los elementos científicos o los elementos que se están dando. Mire, acá hay una estupidez, y voy a decirle con ese nombre, una estupidez en esta forma de ver las cosas, y es una deformación nuestra por ser somos un país machista, horroroso en muchos sentidos. Punto número 1, el tema de violación sexual no tiene nada que ver con la persona sea virgen o no. Es punto número 1, ¿ok? Es cualquier relación sexual no consensuada, punto número 1, es la parte más importante. Acá el tema no es si era virgen o no era virgen, es absolutamente inmaterial. No se puede el dopaje porque no se hace examen de dopaje de nada, o sea, no hubo examen de dopaje, punto. Lo que se hizo acá es solamente un examen de alcoholemia, pero no examen de dopaje. Entonces, si no hay examen de dopaje, no hablemos de conciencia o inconsciencia, si no hay una pericia auxiliar para demostrarlo. Porque vemos nuevamente lo testimonial acá, la persona no se acuerda de nada, se despierta después de soponcio, simplemente, ya no llamamos eso inconsciencia, le llamaremos ¿qué? Ya, X, perfecto, pero no se hizo la prueba auxiliar para eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, quiero decir, ya esos pretextos absurdos que los escucho tan a menudo, decir que la mujer se lo buscó porque estaba vestida provocadoramente, o porque era muy voluptuosa, o porque salió de noche, o porque no sé qué, es una estupidez. O sea, es una barbaridad, además un despropósito. Y es algo que por suerte, gran cantidad de países, a diferencia del Perú, tiene una legislación sumamente estricta para esto, donde además la carga de la prueba recae en la víctima principalmente, y la palabra de la víctima tiene mucho más peso del peso que tiene aquí.
Acá la persona tiene para qué inventarse simplemente algo cuando el examen médico legal está corroborando algo que ella misma, o sea, siente. O sea, las alteraciones de desgarros los tiene, o sea, ya han sido determinados en la pericia médico legal. Entonces yo no entiendo por qué tenemos que poner 3 pies al gato acá para tratar de ver que acá la realidad es entonces que la víctima es una mentirosa, pues está movida por algún tipo de, no sé, venganza, no sé qué. Sobre este punto le decía, porque es lo que genera la distorsión en la opinión pública y los factores externos a la situación, siendo un tema recurrente en el país, de una alta incidencia de abuso sexual en menores y en mujeres. ¿Por qué tenemos estas falencias? ¿Cuál es la propuesta? Capacitar a magistrados, fiscales en el manejo de pruebas científicas, fallos de esta naturaleza que lo que hacen es que personas que hayan sido ultrajadas simplemente no quieran dar la cara después de todo este proceso tan doloroso. Empezamos por el final. El sistema está armado de tal manera, ¿no es cierto?, que ninguna persona en su sano juicio, así de primera, va a querer ser expuesta a este circo mediático, porque esto sí es un circo mediático, en donde se ventilan todo tipo de cosas, donde no hay protección de ningún tipo a la víctima, y para que tenga que hablar y estar en un careo con su agresor o agresores. Ese es el primer punto. El sistema no está preparado para eso para nada. No tenemos un sistema preparado para eso, para nada. Acá la garantía no va hacia la víctima, sino todo lo contrario, aquí va hacia los imputados sospechosos. Es un punto. El segundo punto, claro que hay que entrenar, ¿cómo se llaman los magistrados, los fiscales en esto? Quiero decir, no me parece mal el hecho, o sea, no es una cosa punible, quiero decirlo así, vamos a satanizar tampoco a los operadores de justicia por no tener el manejo de ese tipo de pruebas. O sea, no vamos a tampoco satanizarlos, porque nadie nace sabiendo. Pero el tema es que hay la voluntad al menos de poder preguntar, de informarse y de aceptar la capacitación. Nosotros hemos empezado ya una capacitación con la Corte Superior en Piura de uso de prueba científica sobre todo en vista del nuevo Código Procesal Penal, con mucho éxito, y estamos teniendo un evento aquí con defensores públicos el 4 y 5 de diciembre. Pero que voy simplemente con esto es que es muy importante, creo yo, poder de alguna manera transferir esta información y estos conocimientos para que los dictámenes sean más ponderados y para que los derechos de las víctimas sean más respetados. Porque si no, es que hemos visto cada caso, Dios mío, o sea, a nivel nacional, este caso no me sorprende para nada. O sea, que desgraciadamente estamos actuando a muchos niveles así. Y a veces, en vez de preguntar, se toman decisiones poco acertadas en base a lo que uno cree interpretar. Finalmente, doctor, usted es un especialista recurrente en los medios de comunicación, generando opinión sobre el tratamiento mediático y ponerse en el zapato del otro cuando se trata de un muerto, de un familiar desaparecido, de una persona victimada. ¿Cuál cree que debe ser, no el comportamiento de los medios, pero por lo menos la mesura y el tratamiento para este tipo de hechos? Colocarse en el zapato de la víctima, creo yo, y casos como estos tal vez traen esto más a colación que casos de desaparecidos y demás, por la gente puede decir, bueno, se pasó en, no sé, en Ayacucho, en un lugar remoto, y yo estoy en Lima o estoy en Ica y a mí no me tocó. Pero casos como estos, que son casos mucho más, digamos, recurrentes en el día a día, en la ciudad en que vivimos, puede tal vez hacernos pensar un poco qué pasaría si es que eso le pasa a mi hija o a mi hijo, porque es más común. Y lo más terrible de esto es que ese tipo de situaciones no discrimina. Es mucho menos discriminante básicamente que otras situaciones en las cuales la persona vivía en la comunidad no sé cuántos y por eso pues le pasó lo que pasó por la comunidad absolutamente olvidada del resto del país. Pero acá no. Acá puede ser el hijo de uno, la hija de uno que va a una discoteca y termina una situación por el estilo. Y básicamente ahí, ¿cómo se sentiría uno? Entonces habría que hacer llamado a cada periodista, hacer llamado a cada comunicador que puedan ponerse un poco en los zapatos de la víctima y darle una dimensión ética a este asunto, porque reportar es importante. Yo creo que el rol de la prensa acá es básico para prevenir, ¿no es cierto? Para informar y prevenir, para desmitificar, para poder aclarar y no solamente decir, bueno, esto es una conspiración, no sé qué, mis enemigos políticos, que es la clásica historia de todos los políticos respecto a eso. Pero creo que tiene que tener un poquito de mesura, ¿no? Y entender un poco que hay una madre, un padre y hay una víctima detrás de todo esto, ¿no? Que hay que respetar. Bien, creo que ha sido importante que se deje y se alejen las dudas de especulaciones
de lo que los imputados en investigación salieron a decir que el reconocimiento médico legal, que si el cromosoma no era, que si la situación era que si la joven había tenido relaciones sexuales, que si, en fin, se puso incluso se distribuyó el reconocimiento médico legal por parte de los imputados en su momento como si fuera un volante. Ahora lo está señalando el antropólogo Baraybar cuando precisa científicamente cuáles son los elementos que debiera contemplar la norma, y volvemos a remarcar, creo que ahora la pelota está en la cancha del Poder Judicial y los magistrados de ICA. Ha puesto y ha precisado que no tienen ningún inconveniente en venir a actualizar conocimientos, a brindar información en el marco de la ley para que no se especule sobre decisiones tan tensas como estas, y más bien los jueces, los magistrados, los fiscales tengan el conocimiento adecuado que requiere y amerita la administración de justicia en nuestro país. Nosotros nos vamos y nos encontramos la próxima semana aquí en Punto de Vista.